Porque ya estamos en comunicación con mi columnista preferido, voy a decir, con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, Gaby, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Hola, Fede, ¿cómo van? Nosotros bien por el momento, hasta que saquemos cuentas, como siempre, pero no importa, por lo menos sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Una vez que terminamos de sacar las cuentas. Así es, y en estos días también de lo que hay mucho es pronósticos acerca de lo que va a pasar, ¿no? Porque es una época del año, después que se cierra el presupuesto, donde las empresas van consolidando sus planes para el año próximo y trabajan en base a distintos escenarios. Entonces, siempre es interesante conocer cuáles son los escenarios con los que trabajan los actores económicos reales, ¿no? Y cuando uno mira eso, te das cuenta que no hay mucho acuerdo acerca de qué va a pasar el año que viene, ¿no? Hay como dos escenarios muy diferentes, uno optimista y uno que es lo contrario, incluso diríamos uno que es catastrofista. Claro. Y los dos tienen muy buenos argumentos, así que las empresas cuando hacen sus pronósticos están trabajando en esta ocasión en base a dos escenarios muy, muy diferentes y habrá que ver cuál de ellos resulta, si es que es alguno de esos o alguno entre medio. ¿Crees que comentemos algunos de esos escenarios? ¿Qué se pronostica para el año que viene? A ver, Un año contame tan especial, un primero año los electoral. positivos, a ver, como para que tenga un poquito no sé, Para levantar un poco. exactamente. Dale, bueno, a ver, ¿qué piensan los que ven con optimismo el año que viene? Los que ven con optimismo el año que viene dicen el principio del año va a ser duro por el efecto arrastre de este año, pero pasado el primer trimestre va a haber un rebote. ¿Qué están diciendo? Están diciendo que, bueno, las consecuencias de la política económica que está llevando adelante el gobierno este año, básicamente las dos medidas de ajuste fuerte, sea en lo fiscal, es decir, la reducción del gasto público para eliminar el déficit primario, sea en lo monetario, es decir, la no emisión y la contracción a cero de la política monetaria, van a generar un efecto recesivo sobre la economía, que es lo que todos estamos visualizando, ¿verdad? Un parate de la actividad económica, menos ventas, caída del empleo, reducción de la inversión y menor dinamismo económico o directamente cero dinamismo económico. Una economía planchada. Pero, dicen, esto que se va a estirar hasta el primer trimestre del año que viene, va a dar el resultado esperado. ¿Cuál es el resultado esperado? Bueno, dicen, algo así como lo que se está viendo. Una tranquilidad en los mercados financieros. El dólar relativamente estable, el gobierno que encuentra la posibilidad de renovar los vencimientos de deuda a tasas que van decreciendo y que se van moviendo hacia la baja, y entonces en ese contexto de estabilidad de los mercados financieros vamos a tener, producto de una caída en la inflación y una recomposición de algún nivel de los ingresos por vía de las paritarias y las negociaciones salariales, un rebote del consumo y una lenta recuperación de la economía y un estímulo más favorable a la inversión, producto que los inversores van a ver con tranquilidad la estabilidad financiera y la capacidad de repago de la Argentina. Es decir, ese es en el lugar positivo. ¿Cómo? En el lugar positivo. Exactamente, un año que empieza mal, pero termina bien. Ese es el escenario positivo. Básicamente están de ese lado la mayor parte de los partidarios del gobierno, y los máximos propagadores de este escenario positivo son los propios funcionarios, ¿no? Ahora, por otro lado, los pesimistas hacen el mismo análisis de inicio. Dicen, la política del gobierno de violento ajuste fiscal
y contracción monetaria van a dar por saldo una recesión, un parate económico que ya estamos viendo. En esto coinciden los dos escenarios, solo que los pesimistas dicen este escenario va de Guatemala a Guatepeor. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en este escenario de recesión económica los ingresos fiscales van a caer, el déficit fiscal no va a reducirse, entonces eso no va a alentar la confianza de los inversores, pero además, como es un año electoral, van a existir distintos tipos de presiones y demandas para que el gobierno afloje con el ajuste, y entonces el ajuste tampoco va a resultar efectivo. Estados Unidos va a levantar, ya lo anunció, la tasa de interés, y eso va a ser más costosa todavía la carga de la deuda, y en ese contexto de incertidumbre y frente a un escenario electoral donde no está claro que el gobierno tenga chances de renovar, va a comenzar la temida fuga de capitales, y los tenedores de deuda no solo no van a renovar los bonos de la Argentina, sino que van a dolarizar esos activos y alentar la fuga, presionando sobre las reservas y el tipo de cambio, y desbaratando la política de estabilización del mercado financiero del gobierno y alentando los peores fantasmas de la historia argentina, con las corridas, las crisis catastróficas y el derrumbe vertical de la actividad económica y, por cierto, institucional y política. Es decir, que el escenario contrario al optimista es un escenario muy, muy malo, pero que también tiene sus argumentos, como estos que estamos dando, al que habría que agregarle la incertidumbre de la situación brasilera, ¿no? Donde un Bolsonaro que haga la mitad de lo que ha dicho que va a hacer en materia económica para Brasil va a ser un durísimo golpe para la economía argentina, y esto empezará a suceder allá por el 1 de enero. Así que, estimados, más allá de los pronósticos, que son los que hoy están en danza, insisto, y las empresas utilizan para trabajar sus proyecciones del año próximo, la verdad es que a muy poco de andar después de las alternativas del G20, ya vamos a tener indicios bastante claros de si la realidad se va a inclinar hacia el escenario optimista, que es al gusto del paladar de los funcionarios, o hacia el escenario pesimista, que bien vale decirlo, lo dibujan algunos de los economistas que no son opositores al gobierno, sino todo lo contrario, como Melconian o los actores del SEMA, que están más cerca del gobierno, pero reclaman un ajuste aún más duro que el propio gobierno propaga. Es decir que del lado de los pesimistas no están solo los opositores, sino que incluso hay buena parte de los economistas que respaldan al gobierno, y como decimos, después del G20 tendremos indicios claros hacia dónde se inclina la realidad y a quién termina dándole la razón, ¿verdad? Exactamente. Bueno, por ahora no sé si quedarme igual con la optimista o con la pesimista, porque incluso la optimista no es muy optimista tampoco para nosotros, porque termina siendo más optimista para los mercados financieros. Sí, bueno, lo hemos dicho varias veces y está muy bien que lo subraye, Gaby. Este programa económico es un programa que tiene un solo objetivo, que es la estabilidad del mercado financiero para recobrar la confianza de los prestamistas y poder recuperar el crédito, es decir, poder recuperar la capacidad de endeudamiento en los mercados voluntarios de deuda para sustituir al Fondo Monetario como acreedor por acreedores privados. Eso es todo. Este programa económico, lo hemos dicho varias veces, no se propone ningún tipo de medida que aliente el crecimiento económico, que aliente el empleo, que aliente la mejora de los ingresos, que aliente la mejora de las ventas y el bienestar de las mayorías. Nada que ver, no se propone nada de eso. Supone que una vez que se recobre la confianza por parte de los inversores y prestamistas, eso va a traer la que ya lleva 3 años de promesa incumplida, famosa lluvia de inversiones que nunca vimos, como no sea más que una lluvia de endeudamiento.
Así que, como bien decís, el pronóstico optimista es optimista para pocos y, si lo fuera para las mayorías, está ya lejos en el horizonte del 2020-2021, que son años muy lejanos respecto del presente y que para llegar el camino, aún en el escenario optimista, como bien señalas, es muy, muy duro. Perfecto, Alejandro. No terminamos siendo muy optimistas, incluso en el optimismo, pero bueno, siempre también recordamos de que estas decisiones y estos caminos se toman mucho antes, ¿no? Se toman cuando uno se acerca a la urna en cada elección, y nuestra parte optimista apunta justamente a ese momento en el año que viene. Ahí está, mira, nos leímos el pensamiento, justamente iba a decir, ese es el dato para ser optimista, esa es la buena noticia. En el medio de este duro camino que nos promete el gobierno de sacrificios presentes para futuros venturosos que nunca llegan, en el medio hay elecciones, y las elecciones pueden provocar un giro y tal vez hacernos reflexionar que los beneficios presentes son los que se disfrutan y las promesas futuras son las que nunca llegan. Entonces, al momento de votar, pensar, recordar, tener memoria y tomar decisiones inteligentes en favor de los intereses de la mayoría y no en su perjuicio. Espectacular, Alejandro, como siempre, así que te agradecemos muchísimo que nos aclares el panorama, que por un ratito nos despeje las nubes, aunque las nubes y la tormenta sabemos que son cosas de este gobierno. Me quedo con las de hoy y no con las de este gobierno. Claro. Prefiero las tormentas de verdad y no las falsas metáforas para ocultar lo que no es más que un programa en deterioro de las mayorías. Sin duda. Alejandro, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta el próximo jueves será. A ustedes, nos vemos el jueves. Un saludo enorme, un abrazo gigante. Ahí pasaba nuestra columna económica en La Voz, importante voz además, porque es un hombre con una voz así, ponderante. Nuestro compañero Alejandro Otero aclarándonos un poco el panorama desde lo económico.